Esto es Cuba, ilegalidades, coleros y revendedores, otra cacería contra cubanos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En el marco de la crisis sin precedentes que afecta a los cubanos, la dictadura ha lanzado una feroz persecución contra cuentapropistas, campesinos y personas que viajan al exterior para comprar artículos deficitarios que luego comercializan en el país, acusándolos de acaparadores, enemigos del pueblo y elementos inescrupulosos que se aprovechan de la necesidad de las personas y, como si fuera poco, les indilgan la culpa de la escasez. Como en otros eventos de esta índole, los difaman, denigran y descalifican ante la sociedad para atemorizar y escarmentar, tachándolos de delincuentes. Con este propósito se transmite en cada emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión algún caso de esos registros y confiscaciones. Los acusados no tienen oportunidad de defenderse públicamente porque en Cuba los periódicos, la radio y la televisión son propiedad del régimen. No obstante, los artículos y equipos confiscados evidentemente se corresponden con los importados por miles de cubanos que realizan esa actividad, aunque al margen de la ley comunista, porque en Cuba es perseguida la iniciativa privada. Al comentar sobre una de esas redadas contra un vecino que viaja y trae piezas de computadoras para arreglar equipos, un conocido me decía: con estas extrañas leyes no se puede avanzar. ¿Acaso no es mejor que los particulares vendan mercancías adquiridas legalmente en vez de bolsa negra que les sale de robos al Estado? Ya se rumoreaba hace algún tiempo que el gobierno se iba a poner para los que estaban viajando y los que anunciaban ventas por redes sociales. Y aunque la propaganda de dirigentes y medios asegura que es una batalla con el pueblo y en beneficio de él, los que hemos sufrido las maquiavélicas mañas de esta dictadura, sabemos que detrás de esa aparente protección se esconde el despiadado propósito de destruir la iniciativa privada de esos cubanos, que poco a poco se han ido posicionando en el mercado, ya que con el desabastecimiento de las tiendas y comercios estatales, amén a sus precios elevados y la mala calidad de sus productos, no satisfacen las expectativas de la población, por lo que el Estado no puede competir con ellos. Por esta razón, la población acude cada vez más con más frecuencia a los cuentapropistas, que a su vez son abastecidos por esos particulares, pues entre sus servicios está la venta por encargo y entrega a domicilio. Con estas opciones han logrado tener demanda, al tiempo de que se evidencia cómo, a pesar del bloqueo interno y las barreras gubernamentales, el cubano, con sus iniciativas, es capaz de mejorar su nivel de vida. Hasta se especula que algunos se han enriquecido, algo que la dictadura nunca ha permitido. No tuvimos que esperar mucho tiempo para comprobar que los rumores eran ciertos. Aunque la escalada represiva va mucho más allá de las expectativas de cualquiera, el 28 de julio la Fiscalía General de la República emitió la Resolución 47 del 2020 con el objetivo de procesar a los coleros, revendedores y acaparadores. No obstante, la ley no será suficiente para erradicar ese problema provocado por el desastre económico que ha sumido al país en la miseria. Lo más lamentable será la suerte que correrán las víctimas en esta situación. Lo que muchos se preguntan es cómo es posible que se logre acaparar, si para poder comprar no se escanean los carnets de identidad. Además, los productos de mayor demanda solo se venden 1 y 2 veces por semana y en cada tienda están racionados. Si es pollo, 2 paquetes de 1 o 2 kilogramos por persona, de aceite, 1 botella, jabón de baño, 3 por persona, todo ello una vez a la semana, y así con los pocos productos que traen a cuentagotas. ¿Será que los cubanos, siempre tan ingeniosos, hemos descubierto la forma de multiplicar los panes y los peces? Siguiendo con las noticias, el gobierno cubano endurece las restricciones en La Habana por el coronavirus. El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, informó que se incrementarán las medidas restrictivas en La Habana para poder contener la propagación del coronavirus. De acuerdo con el alto funcionario del régimen, se pretende que las nuevas orientaciones sean suficientemente fuertes para poder contener el brote actual, informa la agencia cubana de noticias. Entre ellas, anunció que se potenciará el teletrabajo y el trabajo a distancia, se controlará la movilidad e incrementarán las medidas de disciplina para quienes violen lo establecido. Marrero Cruz también se refirió a la población joven del país, causante de varios brotes en la ciudad. Para que haya un resultado satisfactorio, resulta vital el apoyo de la juventud, de los adolescentes y de la familia en general. Si se cumple el orientado con el rigor que se requiere, se podría revertir la situación de la capital. También afirmó que se está analizando la situación alimentaria de la provincia para que no falle la distribución de alimentos y señaló que se toman medidas para garantizar los servicios básicos. Reiteró que el gobierno había pronosticado un rebrote en los meses de septiembre y octubre,
pero este se adelantó deteniendo el proceso de reapertura de la economía. El funcionario comentó que dará más detalles de estas medidas que comenzaron a plantearse luego del pasado 24 de julio, cuando La Habana experimentó un incremento de los casos con la ocurrencia de una transmisión local demostrada. Este jueves, el Sistema de Salud Público cubano informó 47 nuevos casos por COVID-19 en el territorio nacional, para un acumulado de 3.806 personas infectadas. La Habana tiene la mayor tasa de incidencia en Cuba, con un 23,4%, y le siguen las provincias de Artemisa, con 13,79%, y Pinar del Río, con 5,48%. Ante la reiterada presencia de los brotes, el pasado martes, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel pidió arreciar las medidas en la capital para controlar la propagación de la enfermedad. Ya no estamos en tiempos para hacer más convocatorias, ya a la gente le hemos pedido toda la responsabilidad social necesaria, le hemos dado todos los argumentos, dijo el gobernante y títere castrista Miguel Díaz-Canel, quien amenazó con actuar duramente contra aquellas personas que se quiten el nasobuco y que se oponen a las medidas que se han aplicado. Entre otras cosas, acusó de irresponsables porque están contaminando, contagiando y poniendo en riesgo al resto de la población. Siguiendo con las noticias, en Cuba muy pocas personas teletrabajan a pesar de los reportes oficiales. En la isla, el teletrabajo ha pasado a ser una declaración de buenas intenciones de las autoridades, que no se refieren a menudo a la deficiente infraestructura de Internet ni a otros obstáculos de los probables teletrabajadores. El pasado 12 de junio, la ministra cubana de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, anunció que casi 630.000 teletrabajadores estatales, uno de cada 5, ya laboraban a distancia en el país. La cifra evidenciaba el crecimiento de una medida que el gobierno consideraba como prioritaria para enfrentar los retos planteados por la pandemia del COVID-19, potenciar el trabajo a distancia y el teletrabajo en Cuba. Hoy por hoy tenemos 600.000 trabajadores que laboran a distancia, dijo Feitó en el programa Mesa Redonda. Recordar que nosotros, cuando hablamos la primera vez en la televisión al respecto, logramos sobre el mes de septiembre del año pasado 30.000 teletrabajadores por cuenta propia. Lo positivo es que el teletrabajo a distancia ya se ha extendido a todos los territorios y a todos los organismos con mayor o menor medida. No es la primera vez que la ministra habla sobre el tema, ni tampoco la única funcionaria que lo hacía. En los últimos meses, los dirigentes del país han aludido constantemente a la necesidad de fomentar el teletrabajo a distancia para mantener activa la economía y al mismo tiempo reducir la explosión del virus. Hay que evaluar propuestas de trabajo en casa y teletrabajo, instó el gobernante Díaz-Canel el 20 de marzo, apenas registrados los 3 primeros casos de COVID-19 en el país. Las declaraciones provocaron que los medios de comunicación estatales retomaran el debate sobre los beneficios del trabajo a distancia y particularmente del teletrabajo, su modalidad más promocionada. Según la ministra, el trabajo remoto ofrece ventajas para todos, pues permite que el trabajador se acomode al horario que más le satisfaga sin salir de casa ni verse afectado el salario. Es una combinación perfecta entre la vida laboral y familiar, resumió Feitó. Desde marzo, millones de personas en muchos países han tenido que acostumbrarse a teletrabajar después de la pandemia del COVID-19 que los obligara a imponer normas de aislamiento social. También se ha debatido sobre las ventajas e inconvenientes de trabajar a distancia y de cuán necesario es realmente estar presentes en el centro de trabajo, sobre todo en determinados sectores en plena era de la tecnología de la información y la comunicación. Cuba no ha sido la excepción, pero en el país este debate, impulsado por las autoridades y medios oficiales de comunicación, no ha pasado a ser una declaración de buenas intenciones y se ha producido sin abordar las carencias reales que hacen que la isla sea más difícil teletrabajar que en otras naciones. Por un lado, no existe evidencia de 627.855 empleados que estén realmente trabajando a distancia en el país, como afirmó la ministra en la mesa redonda el 2 de junio, ni se ha reportado cuántos de ellos realizan teletrabajo. Tampoco hay muchas razones para pensar que sea posible aplicar el teletrabajo de manera masiva en Cuba. En el país escasean las computadoras personales y los domicilios conectados a Internet. Las tarifas para navegar son altas y la infraestructura de telecomunicaciones no ha sido capaz de soportar la demanda real de conectividad. Un matiz importante, los llamados a teletrabajar a distancia no son nuevos en Cuba ni han sido originados por la necesidad del distanciamiento social expuesto por la pandemia. Ya el año pasado se vivió una situación de este tipo, cuando las autoridades, urgidas por la caída de las importaciones del petróleo venezolano,
recomendaron a trabajadores y empresas estatales fomentar el trabajo a distancia como una forma de ahorro energético. Feito nunca desglosó cuántas personas que trabajan a distancia realizan teletrabajo ni cuántas practican las otras dos modalidades, pero sí existen, dispersos en diversas publicaciones de corte oficialistas, algunas estadísticas sobre el comportamiento del teletrabajo en 8 provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que el contenido haya sido de su agrado. Nos gustaría saber mucho de qué lugar del mundo nos siguen. Por favor escríbanos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.